Sobre las modalidades del despacho aduanero. En un video anterior habíamos conversado que para que una mercancía ingrese o salga del país es necesario hacernos algunas preguntas sobre la condición de cómo va a ingresar o cómo va a salir. Si ingresará de manera definitiva para ser consumido, si saldrá de manera definitiva para consumirse en el exterior, si viene para ser perfeccionado como insumo para un producto que se va a exportar o simplemente viene en tránsito. Esa condición de cómo ingresa una mercancía son conocidos como los regímenes aduaneros. Y de hecho, todos estos regímenes que ustedes ven en la pantalla no solamente son aplicables en el Perú, sino que se aplican a nivel de los países de la OMC. Sin embargo, estos regímenes aduaneros también tienen modalidades de cómo pueden ser aplicados. Y sobre eso vamos a hablar el día de hoy. En nuestra legislación aduanera, en el artículo 130 de la Ley General de Aduanas, prevé tres tipos de modalidades de despacho aduanero. El despacho anticipado, que es aquel que se destina, o en otras palabras, se inicia el trámite del régimen aduanero antes de la llegada del medio de transporte. El despacho urgente, el cual también se destina las mercancías al régimen aduanero antes de la llegada del medio de transporte, pero además tiene 7 días calendarios computados a partir del día siguiente del término de la descarga para también poderlo tramitar como un despacho urgente. La diferencia con el despacho anticipado, adicional a estos 7 días que tienes posterior al arribo, a la descarga de la carga, es que se utiliza para un grupo de mercancías, es decir, no es libre para todo tipo de mercancía, sino aquellas que requieren de un trámite especial, como cuáles, por ejemplo, tenemos acá mercancía perecible, animales vivos, diarios y revistas, tenemos también mercancía a granel, maquinaria de gran peso y volumen, mercancías peligrosas como explosivos, porque su trámite de esta mercancía se entiende que tiene que tener un tratamiento especial. De hecho, el despacho urgente, su atención son 24/7. Incluso cuando las naves llegan fines de semana, son atendidos por el área de oficiales, porque así lo requiere el tipo de mercancía que se acoge al despacho urgente. En tanto que en el despacho anticipado, cualquier tipo de mercancía puede acogerse al despacho anticipado. El tercer modalidad de despacho es la modalidad de despacho diferido. Anteriormente, atrás de los años 2010, el despacho diferido era conocido como el despacho normal porque era la modalidad que aduana pedía que se utilizara. Eso ha cambiado en el tiempo. Hoy lo que las aduanas y la aduana peruana pide que se tramite como modalidad es el despacho anticipado. Entonces ha cambiado su nombre a despacho diferido y este despacho diferido es aquel que se destina a la mercancía dentro de los plazos de los 15 días calendarios computados a partir del día siguiente del término de descarga. Es decir, una vez que arriba la nave, termina la descarga, si no lo hemos tramitado como anticipado o urgente, tenemos la oportunidad de hacerlo como despacho diferido en el plazo de los 15 días. Estos 15 días pueden ser prorrogados por 15 días adicionales previa solicitud a la aduana, lo que nos daría un tiempo de 30 días calendarios. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar en el despacho anticipado. ¿Por qué nos vamos a centrar en el despacho anticipado? Porque como ya les había anunciado, es la modalidad de despacho que la aduana pide que se emplee y se utilice. El despacho anticipado se puede utilizar en diversos regímenes. Según el artículo 62 del reglamento de la Ley General de Aduanas de Perú, esta modalidad puede usarse para la importación para el consumo, la admisión temporal, acá hablamos de ambas admisiones temporales, la que es para perfeccionamiento activo y la admisión temporal para reexportación en el mismo estado, material de uso aeronáutico, depósito aduanero, transbordo, rancho de nave, tránsito aduanero y envío de entrega rápida. Entonces, estos regímenes aduaneros pueden sujetarse a la modalidad de despacho anticipado.
A raíz de los cambios en nuestra Ley General de Aduanas y nuestro reglamento, el artículo 62A del reglamento de la Ley General de Aduanas eh, prevé en qué situaciones en el régimen de importación para el consumo puede no emplearse el despacho anticipado. ¿Por qué? Porque recordemos que la ley obliga hoy a que la modalidad a emplearse en el régimen de importación para el consumo es el despacho anticipado. Sin embargo, se ha establecido algunas excepciones en el cual podría romperse esta regla. Entre ellos tenemos si una mercancía no supera su valor FOB no supera los $2,000, si se trata de mercancía restringida, si es que se ha aplicado el despacho urgente, si se trata de donaciones, si es que la mercancía está sujeta a un contingente arancelario. Este contingente arancelario se refiere a lo que está previsto en los acuerdos comerciales, dado que el principio que se aplica es primero arribado, primero servido. También está exceptuado de aplicarse el despacho anticipado en importación por el consumo los que previamente están destinados a un régimen aduanero. Por ejemplo, si se destinó ya a depósito autorizado, si se destinó ya a una admisión temporal, que son regímenes aduaneros que, como parte de su regularización, puede ser una nacionalización de mercancías. También están exceptuados de aplicar el despacho anticipado los que provienen de la zona franca o de las zonas especiales de desarrollo. Sin embargo, el despacho anticipado en el régimen de importación para el consumo también está subdividido de cómo puede ser aplicado y son dos grandes grupos. El despacho anticipado con descarga en punto de llegada y el despacho anticipado con zona primaria con autorización especial. Vamos a explicar más adelante sobre esto. El despacho anticipado con descarga en punto de llegada a su vez se divide en dos más, que es cuando se descarga en el terminal de carga aérea, en el terminal portuario y centro de detención de frontera. O cuando la descarga se realiza en el punto de llegada, depósito temporal. Fíjense, cuando nosotros hablamos de descarga en punto de llegada, y vamos a hablar en este momento de la modalidad 3A, ¿no? La descarga en punto de llegada se divide en la modalidad 3A y 3B. La 3A abarca la que se refiere en la descarga en terminal portuario, en el terminal de carga aérea y descarga en los centros de atención en frontera. A ver, cuando nosotros nos referimos que queremos hacer un despacho anticipado con descarga en estos puntos de llegada, lo que estamos diciendo a la aduana es que queremos que acá se realice el trámite aduanero, que en estos puntos se debe obtener el levante. Es decir, si yo numero un despacho anticipado con descarga en el punto de llegada terminal portuario, porque yo quiero es que en el terminal portuario obtener mi levante. Ya sea que salga un canal naranja, salga un canal verde o salga un canal rojo. Inclusive, ¿no? Lo que llevaría a realizarse el reconocimiento físico en el terminal portuario. Acá también hay que sacar algunos mitos, porque cuando uno piensa que está haciendo un despacho anticipado, punto de llegada, terminal portuario, muchas veces piensa, porque así se trabajaba muchos años antes, una descarga directa. Y hay que diferenciar lo que es una modalidad de descarga a lo que es una modalidad de despacho aduanero. La modalidad de despacho aduanero es tramitar el despacho en el terminal portuario. Sin embargo, eso no significa que el importador pueda ingresar su camión, llevarlo al costado del barco y recibir su carga en su camión y poder llevárselo. Eso no necesariamente pasa, porque eso va a depender del puerto donde tramita, va a depender de la carga. Por ejemplo, en DP World no se hace una descarga directo de lo que se conocía antes como vapor a camión.
porque todos los contenedores son arrumados previamente y luego son retirados previas citas. En cambio, en lo que corresponde al muelle norte, lo que corresponde a APM, sí se pueden hacer descargas directas. No en todos los casos, depende nuevamente del tipo de mercancía. Por ejemplo, la carga a granel es descargado directamente en camiones. Cuando se trata de algunos tipos de fierros, barras, alambrones, en la medida que la operatividad que así lo permita, también te permite ingresar tus camiones y se da una descarga directa. Pero si es un contenedor, nuevamente, es muy probable que no vaya directamente a tu camión, sino que va a ir previamente a una zona para luego ser entregada al consignatario. Entonces, decir que yo tramito un despacho anticipado con punto de llegada a terminal portuario no significa en sí mismo que es una descarga directa. ¿Ya? Ahí hay que diferenciar muy bien lo que operativamente se puede conocer como descarga directa o vapor a camión de lo que es la aplicación de una modalidad de despacho. En cuanto a aplicación de la modalidad de despacho, es hacer el trámite en el puerto. Lo mismo sucede en el terminal de carga aérea. Fíjese, no es que uno vaya al costado del avión y del costado del avión baje la carga. En el tema aéreo, usualmente toda la carga ingresa a un terminal de carga aérea, como cual, por ejemplo, como Talma. ¿Sí? Y el centro de atención en fronteras son principalmente para la carga terrestre que tenemos en los puntos de control de salida, donde también se va a poder realizar el trámite aduanero. Entonces, cuando hablamos de este tipo de despacho anticipado, modalidad 3A, que abarca la descarga en punto de llegada, terminal portuario, terminal de carga aéreo y centro de atención en frontera, lo que estamos haciendo es evitar que la carga vaya a un depósito temporal, que no vaya a un depósito temporal, ¿no? Sino que en la zona en que se ha hecho la descarga, pues yo pueda tramitar y luego retirar mi mercancía. Bien, luego tenemos en este mismo punto sobre el despacho anticipado con descarga en punto de llegada, tenemos el 3B, que se refiere al despacho anticipado con descarga en punto de llegada, depósito temporal. Acá es cuando yo no quiero hacer el trámite en el puerto, no quiero hacer el trámite en el terminal aéreo, no quiero hacer el trámite en la zona, el centro de atención de frontera, sino que yo quiero que mi carga ingrese a un depósito temporal, ya sea el depósito temporal aéreo o en el marítimo, ya sea un depósito temporal intraportuario o extraportuario, ¿no? Ustedes saben que DP World y APM y el resto de puertos del país generalmente tienen su autorización como terminal portuario, pero también en muchos de los casos tienen su autorización como depósito temporal, ¿no? Eso lo tiene TISUR, lo tiene DP World, lo tiene APM, lo tiene el Puerto San Martín. Y entonces estos operadores que son a su vez terminal portuario, pueden funcionar también como depósito temporal. Entonces, cuando nosotros hablamos que queremos hacer un despacho anticipado con descarga en punto de llegada de depósito temporal, es que yo quiero que mi carga vaya a un depósito temporal y sea en el depósito temporal donde se realice el trámite aduanero. ¿Esto por qué puede darse? Porque de repente yo soy una empresa que no tengo un almacén muy amplio para tener mi carga almacenada. Puede ser porque probablemente tampoco tengo un almacén y entonces me es más factible aprovechar y utilizar las negociaciones que se tiene con estos operadores, donde puedo mantener mi carga por mucho más días de los 15 días que tengo para destinar en un despacho diferido y adelanto mi trámite aduanero o lo numero como despacho anticipado y puedo aprovechar estas negociaciones que incluso en algunas empresas pueden llegar a tener 30 días. Esto me permite, de alguna manera, poder planificar luego mi distribución, que incluso lo podrían hacer, dependiendo del tipo de empresas, desde el depósito temporal y llevarlo directamente a tu cliente, ¿no? Pero bien, esta modalidad de despacho anticipado, entonces,
puede ser usado cuando no tengo espacio, cuando no me es urgente la carga, no la necesito con premura y puedo aprovechar las negociaciones con el depósito temporal. En el caso anterior que hablábamos del terminal portuario, usualmente cuando es una carga crítica o cuando yo tengo un buen complejo de almacén, un buen complejo de distribución donde tengo espacio y puedo almacenar los contenedores, y entonces lo que quiero evitar es generarme sobrecostos, porque el depósito temporal nos va a cobrar. ¿Y qué sobrecosto me puedo ahorrar? La tracción, es decir, el costo del transporte del puerto al depósito temporal, la movilización del contenedor y etcétera, todos los conceptos que puede cobrar un depósito temporal. Finalmente, tenemos también la modalidad de despacho anticipado, este código 04, ¿no? Recordemos un poco que comenzamos hablando que el despacho anticipado tenía dos grandes modalidades. Una que es el 03, que es el punto de llegada, con descarga en punto de llegada. El 04, que es tramitado como zona primaria con autorización especial, ¿no? Y en la modalidad 03 hemos visto que se divide en dos. Una que es con descarga en terminal portuario, terminal aéreo o centros de atención en frontera, y el otro que es el depósito temporal. Ahora vamos a hablar de este segundo gran grupo de despacho anticipado, y esto es cuando yo no voy a usar un depósito temporal, yo no quiero usar el terminal portuario, yo no quiero usar el terminal aéreo, yo no quiero usar el centro de atención en frontera, sino que quiero que mi carga vaya directo, por ejemplo, del puerto hacia mi almacén como importador. ¿Por qué? A ver, vamos a partir que esto no aplica para todas las mercancías. Por eso se llama autorización especial. ¿Qué va a suceder? Que mi almacén se va a comportar como si fuera una zona primaria, como si fuera un depósito temporal, para hacer más fácil el ejemplo. Y eso me lo tiene que autorizar la aduana. Pero la norma ha previsto que solo se puede aplicar para ciertas mercancías. ¿Cuáles? Animales vivos, mercancía a granel, mercancía peligrosa. Vamos a suponer que traigo nitrato de amonio que no puede permanecer en el puerto, entonces necesito llevarlo de frente a mi polvorín. Mercancía perecible. Y entonces vemos que este tipo de despacho anticipado sí va a necesitar previamente una autorización. Es decir, yo no lo puedo destinar libremente, la dan si previamente no tengo una autorización. Bien, entonces, como vemos, el despacho anticipado, que hoy es obligatorio en la importación para el consumo, pero que en este momento la aduana no está aplicando una multa por este incumplimiento, porque ha salido una norma prevista por la situación que vivimos del COVID-19, de discrecionalidad, que es hasta el 9 de junio. Pero ya las normas están dadas y lo que se busca es que las empresas puedan aplicar el despacho anticipado de manera obligatoria en importación para el consumo, salvo algunas excepciones que hemos mencionado, pero puedes revisar que el despacho anticipado no es, como algunos piensan, simplemente tramitarlo en el puerto, sino que tenemos alternativas y deberemos revisar estas alternativas dentro de mi, dentro de mi circuito, dentro de mi planificación, de mi logística, para ver cuál de estos tipos de despacho anticipado se puede de alguna manera acoplar mejor a lo que yo quiero proyectar. Les agradezco. Si les pareció interesante el video, les invito a que lo puedan compartir y estemos atentos para nuestro próximo video.